Hola, soy la doctora Riera y estoy presentando este compendio en forma de audiolibro de los últimos podcasts y cápsulas realizadas y me da mucho gusto compartirlo con todos ustedes. El título del audiolibro es Puesto los ojos en Jesús, inspirada en los estudios bíblicos que hice del libro de Hebreo, donde la palabra de Dios me confronta y me edifica. Trataremos temas interesantes relacionados con la superioridad de Jesucristo, la fundamentación bíblica de poner los ojos en Jesús y su relación con el tema mente y cerebro. Y como es tiempo de crecer, entonces trataremos el tema del crecimiento espiritual, lo hemos llamado recibiendo, reteniendo y multiplicando la gracia. Analizaremos las causas de la inmadurez espiritual, cómo crecer espiritualmente bajo la guía del Espíritu Santo y como expresión de la necesidad de madurar, cómo ejercitar sentidos espirituales y discernir. Son algunos de los temas tratados y espero que sean útiles. Tenemos que poner la mirada en Jesús, porque mirando a Jesús nos llenamos de gratitud por la gran misericordia que Dios ha manifestado a cada uno de nosotros. Porque puesto los ojos en Jesús, nos despoja de todo peso y pecado que tan fácilmente nos envuelve en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Con los ojos puestos en Jesús, corremos con paciencia y fortaleza la carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe. Necesitamos poner nuestros ojos en Jesús para poder ver a través de Él las cosas y no a través de lo que nuestros ojos puedan ver. A través de Jesús podemos ver las soluciones para las cosas imposibles, porque tenemos nuestra mente alineada con la de Él. Podemos percibir la luz en medio de la oscuridad, la salida en medio de la prueba y la aflicción. Poner los ojos en Jesús nos trae gozo, luz e inteligencia a nuestra forma de ver la vida. Podemos aplicar con disciplina a la instrucción y nuestros oídos a las palabras de conocimiento, para así ejercitados nuestros sentidos podamos gozar y tener fruto apacible de justicia, sabiendo que los que miramos a Jesús seremos iluminados en nuestros rostros y jamás seremos avergonzados, tal y como dice el Salmo 34, versículo 5. Puestos los ojos en Jesús, creceremos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, según 2 de Pedro 3:18. Mis ojos puestos en Jesús lo cambian todo. Significa que buscar primero el reino de Dios y su justicia es lo más importante en nuestra vida, en mi vida, Mateo 6:33. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona para que podamos cumplir su gran comisión. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Hebreos 12:2. A Él toda la gloria y la honra. Amén. Cristo es el centro. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, nuestra mirada en Jesús, el Espíritu Santo comienza el proceso de hacernos más como Él, conformándonos a su imagen. Entonces, Cristo es el centro, porque Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado
Colosenses 1, del 15 al 21. Qué manera tan hermosa de describir y defender el reinado universal de Cristo. Presentar la supremacía de Jesucristo por su condición de Hijo primogénito, eterno, amado y heredero de Dios, porque en Él habitan la totalidad de los atributos divinos, la esencia y el poder de Dios. Cristo es la revelación y la representación exacta del Padre. Su suficiencia se desprende de su superioridad. Cristo no es solamente el creador del universo, es su sostenedor, su principio unificador. Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman un todo coherente, tal y como dice el versículo 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Pero también Cristo es la meta, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, tal como dice el versículo 16. Cristo es la cabeza de la iglesia, como su creador y salvador, y solo a Él se debe someter la iglesia, tal y como dice el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo es el Salvador supremo. Cristo es todo y está en todos. Y por eso, dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Colosenses 3, del 9 al 11. Jesús es el Señor. Esta es la confesión y prueba definitiva del cristianismo auténtico. No podemos negar la deidad de Cristo. En su soberanía descansa su suficiencia. Cristo es el Señor de todo. Cristo es el centro y el ámbito de todo cuanto existe. Estar en Cristo es estar en el centro de la plenitud de Dios. Los creyentes estamos en una unión vital con aquel que es la plenitud de Dios y que nos ha suplido con todo lo que podamos necesitar. Entonces, ¿cuánto más gozo necesitamos? ¿Acaso no es Él nuestra alegría completa? Juan 15:11. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Pero si tenemos a Cristo, ¿cuánta esperanza necesitamos? ¿No es Él nuestra esperanza? Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón, por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si tenemos a Cristo, ¿cuánta paz necesitamos? Él es nuestra paz. La sangre de Cristo satisface la santidad y por tanto trae paz. Jesucristo ofreció vida divina por medio de su sangre para satisfacer todas las deudas del pecado de los seres humanos y así restaurar la paz del pacto entre Dios y los hombres. La paz le dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Entonces, ¿cuántas más riquezas y poder necesitamos, sabiendo que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? Colosenses 2, del 2 al 3. Quiero que lo sepan para que cobren ánimo, permanezcan unidos por amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y del entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, en quien están escondidos, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Estamos en Cristo y debemos vivir en su plenitud. Todo es Cristo, nuestra vida es Cristo, nuestra esperanza es Cristo,
toda la sabiduría está en Cristo, todo el conocimiento está en Él, todo el crecimiento está en Cristo, toda la perfección. Cristo Jesús mismo, la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3, del 2 al 4. Declaremos el señorío de Cristo sobre nuestra vida, reconociendo el derecho soberano de Dios para gobernar sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Rey. Pongamos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios, para entonces poder decir: Cristo vive en mí. A Él toda la honra y toda la gloria. Amén. Y siempre te hago la cordial invitación de que si aún no conoces al Señor o has perdido el primer amor, es decir, que ya no tienes el fervor y el apasionado compromiso de antes, porque apareció la rutina y la costumbre ha sustituido el amor intenso hacia el Señor, por lo que necesitas de la reflexión sobre tu vida cristiana. Y entonces te invito a que hagas conmigo esta oración escritural. Dice la palabra de Dios: y al que a mí viene, no lo rechazo. Juan 6:37. También dice: porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Romanos 10:13. También dice la palabra que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tras hacer esta oración, podemos asumirnos como hijos de Dios. Pero siempre te digo que le entregues tu mente y tu corazón para que sean transformados bajo el divino amor de Cristo. Hablar de Cristo es describir la propia carta de Hebreos, que demuestra la superioridad de Cristo, la superioridad de su ministerio, lo que conlleva a la superioridad en el camino para desarrollar la fe con firmeza, resistir en la fe, alcanzar la victoria por la fe, aspectos necesarios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. El autor de la carta demuestra la superioridad de Cristo. Haremos un bosquejo general a modo de resumen para entender la superioridad de Cristo según esta epístola de Hebreos. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hebreos 1, del 2 al 4. Cristo es el agente por medio del cual Dios creó el mundo. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:3. Una de las más grandes pruebas de la divinidad, de la deidad, es su capacidad para crear, unido a su completa ausencia de pecado, su justicia total. La capacidad para crear pertenece solo a Dios, y el hecho de que Jesús pueda crear indica que Él es Dios. Él lo creó todo. Entonces, Cristo no solamente habló la palabra de Dios, Él era la palabra de Dios. Por eso debemos tener cuidado, no deslizarnos fuera de lo que Él ha hablado, no añadirle suposiciones personales a la palabra, respetar la pureza
de la palabra de Dios. Recordemos que en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Pero el Hijo también es superior a los ángeles. Cristo es superior a los ángeles porque es el eterno Hijo de Dios y el hombre glorificado y exaltado con un reinado eterno. Jesús también es superior a Moisés. Así lo vemos en Hebreos 3, del 4 al 6. Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Moisés fue fiel como siervo en toda la casa de Dios, para dar testimonio de lo que Dios diría en el futuro. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Es importante estas ideas expresadas en Hebreos 3, del 4 al 6. Y la idea de que nosotros somos la casa. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Primeras de Corintios 6, del 19 al 20. Jesús, el hombre. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, Él también compartió esa naturaleza humana para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante la vida. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Por eso era preciso que en todo se asemejara a sus hermanos, para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que somos tentados. Porque Jesús es hombre, Él experimentó las mismas cosas que nosotros. Porque Él es hombre, Él puede identificar con nosotros más íntimamente. Porque Él es hombre, Él puede venir a nuestra ayuda como nuestro compasivo sumo sacerdote cuando alcanzamos los límites de nuestra debilidad humana. Porque Él es hombre, podemos identificarnos con Él. Él no está alejado y ajeno. Porque Él es hombre, no podemos quejarnos de que Dios no sabe lo que estamos atravesando. Cristo como sumo sacerdote de un nuevo pacto. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Hebreos 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, aquel que se sentó a la derecha del trono de la majestad en el cielo, el que sirve en el santuario, es decir, en el verdadero tabernáculo, levantado por el Señor y no por ningún ser humano. Hebreos 8:2. Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. A diferencia de los otros sumos sacerdotes, Él no tiene que ofrecer sacrificio día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque Él ofreció el sacrificio de una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. De hecho, la ley designa como sumos sacerdotes a hombres débiles, pero el juramento posterior a la ley designa al Hijo, quien ha sido hecho perfecto para siempre. Hebreos 7, del 26 al 28.
Cristo, sacrificio perfecto. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santificaban de modo que queden limpias por fuera. Si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Debemos entender la certeza de la promesa de Dios, porque las promesas de Dios traen esperanza. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. Él puede transmitir esa luz en nuestras vidas, para que a su vez nosotros podamos alumbrar con la gloria de Dios. Vivimos en un mundo de oscuridad. Está la oscuridad de la injusticia, del fracaso, las privaciones, la separación, la enfermedad, la muerte y mucho más. Está la oscuridad moral de hombres ciegos por sus apetitos y pasiones impíos. A este mundo oscuro envió Dios su luz gloriosa. Sin el Hijo de Dios solo hay oscuridad, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Él es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesucristo es la imagen expresa de Dios. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. Se sentó a la derecha del Padre para interceder por todos los que le pertenecemos. Yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Lucas 22:27. Tenemos aquí la descripción divina de Jesucristo. No es solamente la manifestación de Dios, es Dios en sustancia. Tenemos un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Efesios 4:6. Reflexionemos entonces, ¿qué haremos con Jesús y su infinito amor? ¿Lo reconocemos y doblamos nuestras rodillas para obedecerlo, adorarlo y honrarlo bajo el ofrecimiento de su gracia? ¿O solo lo reconocemos y tenemos fe para pedir, porque a veces tenemos más fe para pedir a Dios que para obedecerlo y honrarlo, porque nos creemos merecedores? ¿O tenemos fe no basada en los fundamentos y principios de la Biblia, de la palabra, por lo que no es una fe auténtica? Y entonces interpretamos la palabra a nuestra conveniencia para autocomplacernos, para vivir en nuestra propia justicia. Debemos vivir para obedecerlo y adorarlo con actitud de honra a Dios, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, del 17 al 19. Es el autor y el consumador de la fe. El mensaje es un mensaje de esperanza
y se basa precisamente en una porción del libro de Hebreos. Este libro, de autor desconocido, fue escrito a los cristianos judíos, probablemente de Jerusalén, que estaban flaqueando en la fe, para alentarlos a mantenerse firmes en la fe. Aunque sus enseñanzas y el valor práctico eran aplicables también a los creyentes gentiles, porque en Cristo no hay distinción entre judío y gentil, según Colosenses 3:11. La carta es de importancia doctrinal y práctica. Se hace énfasis en la superioridad de Cristo y la importancia del ministerio de Cristo como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón, sino del de Melquisedec, que no tuvo predecesores ni sucesores en el sacerdocio. Esta carta tiene un valor trascendental en estos tiempos, donde el desánimo ha invadido nuestras vidas, donde nuestra fe puede flaquear. Cuando pensábamos que ya estábamos en la normalidad por la pandemia, supuestamente controlada, pues resulta que estamos atravesando ya una nueva ola de esta enfermedad. Esta situación nos limita la realización de nuestros planes personales y familiares, nuestros trabajos y negocios, nuestra economía personal, y esto además se puede mezclar, como es el caso de mi tierra cubana, con algunos problemas sociales y políticos que fueron desencadenados por la crisis económica agravada por la pandemia. Si tú, que estás en Cuba, donde sé que algunos siguen mi podcast, o vives en cualquier parte del mundo, yo sé que me escuchan personas de 13 países, si estás viviendo esta situación de desánimo, desorden, caos y oscuridad en tu vida o en tu tierra, debes encontrar el orden y la paz en Cristo. Dentro del caos, ahí Él opera de manera sobrenatural para glorificarse. Clamemos para tener discernimiento de las exigencias de este nuevo tiempo que el Señor nos ha permitido vivir, porque no deben dudar que Dios tiene pleno control de todo lo que pasa. Pero nosotros, hijos de Dios, debemos tomar decisiones sabias e inteligentes, no partiendo de la inteligencia y sabiduría de la tierra, que sabemos según Santiago 3 del 13 al 17, que es diabólica y se acompaña de confusión y acciones malvadas. Debemos actuar con la sabiduría e inteligencia de lo alto, que es pacífica, bondadosa y se siembra en paz. De esta forma, sabremos qué hacer y qué decisiones tomar siempre guiados por el Espíritu Santo. Nuestra tierra será sanada y tendremos la esperanza en nuestro Dios para todo gozo y paz en el creer por el poder del Espíritu Santo, tal como dice Romanos 1:3. Entonces, vamos a adentrarnos un poco en estos versículos para enfrentar este tiempo y resistir. ¿Qué debemos hacer? Bueno, pues lo tenemos frente a nosotros en este precioso versículo de Hebreos 12:2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Sabemos que la vida cristiana es una carrera por la fe. Por eso tenemos que despojarnos de todo lo que nos impide avanzar, esencialmente de toda forma de pecado. Pero el que corre, el cristiano que corre, no debe mirar hacia atrás, debe tener su mirada puesta en Jesús. Por eso es muy importante tener en cuenta este versículo. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Estos versículos tienen un gran valor teológico y práctico necesarios para estos tiempos, y vamos a explicarlos brevemente. ¿Por qué Jesús es el autor de la fe? Recordemos primero un poco el concepto de fe que viene en Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Y respondiendo a por qué Jesús es el autor
de la fe lo vamos a hacer con la propia palabra de Dios. Porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Juan 3, del 16 al 17. También podríamos decir, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Efesios 2, del 8 al 9. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, del 11 al 12. Recibir a Jesucristo es recibir una fe salvadora para nosotros y para el mundo, y lograr el perdón de los pecados por arrepentimiento. Cuando recibimos al Espíritu Santo y éste mora en nosotros por gracia, recibimos la fortaleza de su poder, y de esta forma Cristo habitará por siempre en nuestros corazones y rebosaremos de esperanza y amor. En Él viviremos y creceremos en amor y paz. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 7. Por tanto, Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14, 6. Pero Jesús no solamente es el autor de nuestra fe, Él también es el consumador de ella. La obediencia terrenal de Jesús, su muerte y su ministerio sirven, por lo tanto, no solo para convertirlo en el perfecto autor de la salvación, sino también en el perfeccionador de todos los que ahora estamos siendo santificados en la fe. Él es la fuente y la sustentación de nuestra fe que nos salva. Su sufrimiento y muerte proporcionaron a aquellos que le siguen la promesa de compartir su gloria y vida eterna, además de los recursos divinos para ayudarnos a perseverar hasta el final. Él se encarga de empezar en nosotros una nueva vida. Somos una criatura nueva en Cristo, y también, si nosotros lo permitimos, Él culminará y consumará la nueva obra que ha empezado en nosotros. Esta idea es reconfortante en tiempos de dificultad como los que vivimos. Por tanto, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Por tanto, no es lo que hacemos para Dios. No debemos creer que hacemos mucho. Nunca será suficiente lo que hagamos para honrarlo y glorificarlo, en comparación con lo que Él ha hecho por nosotros para ser salvos y tener una vida de poder y fortaleza. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hebreos 13, del 20 al 21. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor, es el autor Jesucristo. y el consumador de la fe, mente y cerebro. ¿Por qué debemos poner la mirada en Jesús? El cerebro humano y la mente están estrechamente relacionados. El cerebro, creado por Dios, rige todas las funciones vitales y monitoriza y regula la relación con nuestro entorno exterior e interior. Es importante que en esta época de la ciencia se sepa que Dios es el arquitecto, el creador y el sustentador del universo, y por tanto también del cerebro humano. La mente humana tiene la capacidad de centrar su atención en lo que elijamos de manera consciente e inconsciente. Podemos decidir hacia dónde dirigimos nuestra atención, ya sean estímulos externos o internos, y el cerebro, con sus redes neuronales atencionales,
que conforman un sistema de estructuras cerebrales complejas, conectadas y sincronizadas entre sí, nos permite orientarnos, alertarnos ante algunas señales, sostener nuestra atención y controlar ciertos estímulos, por lo que comienza un proceso complejo de selección y procesamiento de la información en el entorno externo y en nuestro interior, que incluyen nuestras emociones, memorias, pensamientos y actos motores. Así que fijamos nuestra mirada en algo, nuestra percepción en algo, y comienza un proceso de conocimiento y de aprendizaje que incluye el factor cognitivo, o sea, memorias, pensamientos y emociones que se generan. En esta época terapéutica, y puedo hablar como psicóloga y experta en neuropsicología, se nos incita a poner cada vez más atención en nuestros problemas, en nuestro yo. O sea, se nos incita a poner la mirada en nuestro yo. Incluso los patrones de éxito están condicionados a estos factores de egocentrismo, en la búsqueda incesante del ser humano por agradarse a sí mismo. Por tanto, una persona sumergida en su voluntad de amarse a sí mismo pierde la voluntad de amar a los demás y piensa más en recibir que en dar. Estas ideas se asocian a las falsas creencias que podemos albergar en nuestra mente de que el ser humano es el centro de todas las cosas. Esta idea procede del antropocentrismo, que es una concepción filosófica que considera al ser humano como el centro de todas las cosas y el fin absoluto de la creación. El ser humano posmoderno se ha convertido en un hedonista que anda en la búsqueda de la felicidad a toda costa. Esto ha generado un cambio de mentalidad asociado a la etapa posmoderna permeada de un existencialismo individualista que plantea mi verdad es lo que yo decido. Sin embargo, los cristianos sabemos que el centro de toda la creación es Dios y no el hombre. La palabra de Dios es clara. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Todo lo que Dios ha creado es para su gloria. El profeta Isaías escribió en Isaías 43:7: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Debemos transitar, por tanto, en la renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, de una posición donde el hombre sea el centro, a una posición cristocéntrica. O sea, Cristo es la figura central y artífice de la existencia de la iglesia. Cristo es el centro de la fe de todo hijo de Dios. Cristo es la razón de nuestro ser. A Él debemos darnos por entero, sin límites. Nuestra adoración debe ser ilimitada hacia Él. Así que si creemos en Jesús y tenemos acceso a Dios, se debe a que nuestra fe y capacidad de deleitarnos en Dios es un regalo de Él para nosotros, tal y como dice Juan 14:6. Debemos fijar, por tanto, nuestra mirada en Jesús. Los pensamientos negativos se generan al tener la mirada solo en nuestro yo, respondiendo a esa necesidad de autocomplacencia que aumenta cada día y que se convierten en fortalezas en la mente. Son mentiras que pueden ser creadas en nuestra mente ansiosa y que el diablo comienza a usar para sus fines. Recordemos lo que dice Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Necesitamos contrastar la mentira con la verdad a través de la palabra de Dios. La verdad nos hará libre del pecado. Tenemos que tener en cuenta que los pensamientos generan emociones y acciones que pueden ser pecaminosas o piadosas, de acuerdo a donde tengamos puesta nuestra mirada. Por tales razones, la palabra de Dios nos advierte constantemente sobre esto. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa
fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Romanos 8, del 5 al 6. O sea, en lo que fija la mente está determinando la vida, la paz o la muerte. Por eso tantas personas están hoy día insatisfechas de manera desesperada. Proliferan las familias disfuncionales, la mala relación en el matrimonio, entre esposos, padres, entre la gente, que tiene que trabajar unos con otros en rivalidad, hipocresía y maldad. Ninguna de ellas se pueden llevar, tienen dificultad construyendo puentes de amor y de comunicación para llegar el uno al otro, porque recordemos que el amor a Cristo es el vínculo perfecto. Por tales razones, la palabra de Dios nos advierte constantemente sobre esto. Debemos de usar estos conocimientos para luchar contra el pecado con inteligencia espiritual. Son herramientas espirituales importantes. Veamos la palabra de Dios. En Colosenses 3 nos brinda las normas para una vida santa. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Fíjense cómo la palabra de Dios en estos versículos nos dice que ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Seguimos analizando la palabra de Dios. En este caso, dice la palabra de Dios en Lucas 12 del 22 al 28. No se preocupen. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. La vida tiene más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Fíjense en los cuervos. No siembran ni cosechan, ni tienen almacén ni granero. Sin embargo, Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que las aves? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Ya que no pueden hacer algo tan insignificante, ¿por qué se preocupan por lo demás? Fíjense cómo crecen los lirios. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe? Así que no se afanen por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Ustedes, por el contrario, busquen el reino de Dios y estas cosas les serán añadidas. La actitud debe ser adecuada hacia las cosas materiales, basadas en la confianza de un Padre que nos cuida y nos libera de la ansiedad patológica provocada por la incertidumbre de satisfacer esas necesidades materiales siempre crecientes. Nuestras vidas están en las manos de Dios porque Él conoce nuestras necesidades y nos cuida como su creación. Estas preocupaciones no deben desviarnos de buscar primero el reino de Dios y su justicia, o sea, estar centrados en sus caminos, en la obra y la voluntad de Dios. Si te comprometes a concentrar tu atención en Jesús, en la palabra de Dios, renovando tu mente y corazón mediante el Espíritu Santo, pues entonces experimentarás la plenitud de la nueva vida de paz y gozo que todos podemos tener en Cristo. Ahora, quiero aclarar, poner la mirada en Jesús no significa que estés cruzado de brazos mirando el cielo y esperando que caigan las bendiciones. El reino se manifiesta en la tierra
donde hay corazones rendidos a hacer su voluntad. Jesús nos dará las llaves del reino para transformar el mundo. Así lo dice Mateo 16:19. Entonces, si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y por tanto, terminamos con Hebreos 12:3. Así que pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es un versículo que nos exhorta a no cansarnos y a no perder el ánimo, porque tenemos la mirada puesta en Jesús. Y fuego consumidor. Hemos hablado de poner la mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, y esto implica, entre otros aspectos, que habite en nosotros la palabra de Cristo con toda su riqueza, porque recordemos que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Romanos 10:17. También debemos recordar esta porción de la Biblia que nos dice en Mateo 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y la pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Seguimos con la fascinante carta de Hebreos. Hoy analizaremos la porción de Hebreos 12 del 25 al 27. Y por eso le hemos llamado a este podcast, a esta cápsula, Dios es amor y también fuego consumidor. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12 del 25 al 27. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Hebreos 12 del 25 al 29. El autor de esta carta nos quiere advertir con claridad lo estéril que resulta nuestra vida cuando dejamos de escuchar a Dios, cuando nos alejamos de Él. La intención que tiene este autor es animar a los creyentes a que se aferren más a la palabra de Dios. Muchos distractores hay en nuestra vida que siempre nos están desorientando, pero debemos fijar la vista y la mente en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Debemos estar iluminados por la palabra. En Hebreos 12 se nos advierte de no rechazar la gracia. Debemos estar iluminados por la palabra de Dios. En la medida que nosotros, animados y guiados por la palabra, llevamos a otros hermanos, a otras personas, las palabras de Dios, le damos oportunidad de que más sean bendecidos por el Señor. Pero cuidado, la palabra no solo lleva consolación, también lleva confrontación. Para transformarnos con amor, debemos cuidar el mensaje que escuchamos, porque hay hombres que quieren ser el mensaje, sin acordarse de que solo somos los mensajeros, porque la palabra de Dios siempre es el centro, y si esta palabra no nos confronta, no es el Evangelio de Jesucristo. Hoy es tiempo de hablar de arrepentirse. Ese fue un llamado que hizo Jesús. Ese arrepentimiento lleva a la transformación de mente y corazón y por tanto de comportamiento cuando es auténtico arrepentimiento. El amor de Dios es correctivo y nos conduce al arrepentimiento. Por eso es fuego consumidor. No podemos ver solo a Dios como dador de bendiciones sin corrección. Tenemos que hablar de su justicia y vivir también en su justicia. Por eso, reflexionando sobre Hebreos 12 del 25 al 29, podemos decir que la voz de Dios conmovió
entonces la tierra, y se está refiriendo al temblor en el monte Sinaí. Pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, de las cosas cambiantes, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. El autor pronuncia una advertencia final a aquellos que pensaban alejarse de Cristo. Si aquellos que rechazaron la revelación dispensada en el monte de Sinaí no escaparon a un severo castigo, mucho menos nosotros si desechamos la revelación que hemos recibido en Cristo. El regreso del Señor será la señal de la remoción de todas las cosas terrenales y temporales, para que solo queden las inconmovibles. Así que tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios. Existen otros sitios en la Biblia donde esto aparece también, por ejemplo, porque haré estremecer los cielos y la tierra, se moverá de su lugar por la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día del ardor de su ira. Isaías 13:13. Debemos entonces escuchar en todo rumor de guerra, en toda dificultad y en medio de esta pandemia que estamos viviendo, la voz del Señor que dice, yo reino y soy un Dios de santidad y de justicia, e ira, y no aprobaré el pecado. También debemos escuchar en esta pandemia la voz de Dios que dice, yo soy un Dios de misericordia, un Dios de esperanza. La palabra de Dios nos ha advertido una y otra vez que nos desprendamos del amor del mundo. Por eso, en medio de esta pandemia, debemos creer en Dios y ponernos en sus manos y cumplir su voluntad. Pablo nos enseñó también lo mismo en Romanos 8, del 19 al 22. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, porque fue sometida a la frustración. Esto no sucedió por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. La respuesta bíblica parece ser que Dios pretende dar avisos de prepárate, para estar llenos de esperanza, de la misma forma que los dolores de parto son avisos de precaución, llenos de esperanza al padre y a la madre de que deben prepararse para el alumbramiento. Dios pretende dar dolores al mundo para que el mundo despierte y sepa que algo está a punto de suceder. Por eso debemos prepararnos. Esto es aplicable a lo que pasamos hoy con la pandemia. Dios utiliza lo que había pasado y lo que pasa hoy para tomar nuestros corazones y para tornarnos hacia Él y para que su propósito de misericordia en el mundo prospere. Dios es amor, pero también fuego consumidor. En vista de todas estas cosas, o sea, el regalo gratuito de un reino inconmovible, debemos adorar a Dios con reverencia y sobrecogimiento, manteniendo en nuestras mentes que Dios es fuego consumidor. En el versículo 28 dice la palabra de Dios, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y nos podíamos hacer todas las siguientes preguntas. ¿Estamos adorando al Dios inconmovible? ¿Está nuestro corazón y nuestros ojos fijos en Dios, fijos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe? ¿Es Dios nuestra garantía o es nuestro yo nuestra garantía? ¿Estamos parados con reverencia y sobrecogimiento frente al poder y santidad de Dios? Reconocemos que hay un Padre en el cielo. Nos hemos fijado en Él, el regalo ofrecido a través de su Hijo Jesucristo, la clemencia y la esperanza de la vida eterna y un reino firme e inconmovible. Recibir un reino inconmovible no quiere decir que gocemos de seguridad en este mundo. No quiere decir que escaparemos de los problemas, de las dificultades. Quiere decir que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los principados,
Ni las cosas presentes, ni las por venir, ni el poder, ni las alturas, ni las profundidades, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor, tal y como dice Romanos 8, del 38 al 39. En vista de todas estas cosas, el regalo gratuito es un reino inconmovible. Debemos adorar a Dios con reverencia y sobrecogimiento, manteniendo en nuestras mentes que Dios es fuego consumidor. Repito esta idea importante. Dios es infinitamente fiel y poderoso en el ejercicio de su justicia, para que cumplamos su voluntad y no la nuestra. Nadie se puede escapar de su justicia. El fuego de Dios trae juicio y el reconocimiento de nuestro pecado para ser obedientes. Debemos procurar conocer más a Jesús mediante su palabra. Debemos meditar más sobre su santidad y justicia para despertar más el santo temor y reverencia nuestra hacia Él, porque el propósito de Dios en Cristo es purificarnos. Su fuego limpia y refina. Recordemos entonces, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. La disciplina de Dios demuestra su amor. El tema de la disciplina desde el punto de vista bíblico es controversial y no es de los más tratados en la actualidad. El mundo está desorganizado, vive en caos y violencia. La violación de normas y derechos es un modo de operar que se ha legalizado en el mundo como expresión de nuestra naturaleza caída. La caída produjo en los seres humanos un estado de depravación. Pablo habló de aquellos que tienen cauterizada la conciencia en 1 de Timoteo 4:2, que son hipócritas y mentirosos, y de aquellos cuyas mentes se oscurecen espiritualmente como resultado de rechazar la verdad, en Romanos 1:21. En este estado, el hombre es totalmente incapaz de hacer o elegir lo que es aceptable a Dios. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Romanos 8:7. Hoy nuestras mentes están bombardeadas de información tóxica que atrapa nuestra atención y perdemos en ocasiones el foco y la mirada hacia Jesús. Es posible que también tengamos cauterizada la conciencia o nuestra mente esté desviada de la sencillez y pureza de la devoción de Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. 2 Corintios 11:13. Es importante reflexionar en este tema y permitir que la palabra de Dios nos confronte como lo hizo conmigo, porque a veces pensamos que somos disciplinados, porque tenemos un concepto bíblico de la disciplina muy estrecho. La Biblia nos habla de la disciplina en la iglesia, en la familia, en el matrimonio. Hoy daremos un bosquejo general del tema para reflexionar y para meditar. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Hebreos 12, del 5 al 8. Es importante comprender que Dios nos disciplina con amor para corregirnos y mantenernos en un estado de santidad. La disciplina de Dios es una expresión de su amor y siempre es para el bien del creyente. La disciplina de Dios es necesaria para nuestra vida, para alejarnos del pecado, para mostrarnos los peligros del pecado y enseñarnos la reverencia y obediencia ante Dios. La disciplina de Dios no es punitiva, pues su propósito es protegernos, hacernos madurar y moldearnos a la imagen de Cristo, para que permanezcamos en santidad. Recordemos que su amor es fuego consumidor. Dios es infinitamente fiel y poderoso en el ejercicio de su justicia, para que cumplamos su voluntad y no la nuestra. Nadie se puede escapar de su justicia. El fuego de Dios trae juicio y el reconocimiento del pecado para ser obedientes, porque el propósito de Dios en Cristo es purificarnos. Su fuego limpia y refina.
En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Hebreos 12:10. Entonces, ¿cuál es el propósito más importante de la disciplina del Señor? Está referido en Hebreos 12:10, que participemos de su santidad. Nadie sin la plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad ser considerado santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, según Juan 16:13. Por lo que necesitamos de su presencia e instrucción para cada día de nuestra existencia, para mantener nuestra santidad, dejarnos moldear por nuestro Creador por medio del Espíritu Santo. Sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Primera de Pedro 1 del 15 al 16. Fijémonos que debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, no solamente en el contexto de la iglesia, de la congregación. No solo se refiere a orar, a congregarte, a diezmar, a ofrendar, es vivir bajo la justicia de Dios, porque fuera de este entorno donde trabajamos, donde vivimos, donde tenemos relaciones sociales, también debemos mantener nuestra santidad bajo el respeto y el cumplimiento de las leyes sociales. No puede existir una contradicción entre cómo nos comportamos en el mundo, lo que hacemos en el mundo y cómo nos comportamos en un ambiente espiritual. Recordemos a Santiago 1:8. Nuestra lealtad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen. Por tanto, debemos reconocer que el Señor es nuestro Dios y que su fidelidad permanece, y nuestra respuesta debe ser fidelidad y lealtad siempre, en todo momento, en todo contexto. La disciplina, por tanto, tiene la intención de mantenernos en santidad, como ya hemos visto, como ya hemos oído. Por tanto, la santidad se expresa en las cualidades morales de nuestro carácter, reflejando las virtudes de Cristo y las acciones que llevamos a cabo bajo la guianza del Espíritu Santo, porque de esta forma participamos de la naturaleza de Cristo y consentimos ser gobernados por Él. Entonces, implícita en la propia naturaleza moral de nuestra relación con Cristo, también está la imposibilidad moral de una continuación voluntaria en el pecado. Por eso la disciplina nos permite estar en santidad, porque hemos sido obedientes y vivimos en la justicia de Dios y no en nuestra propia justicia. La rectitud o justicia es la expresión natural de la santidad del Señor. Si el Señor es infinitamente puro, quiere decir que debe oponerse a todo pecado, y esa oposición debe mostrarse en el tratamiento que Él da a sus criaturas. Cuando leemos que Dios es recto o justo, se nos está asegurando que sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Y recordemos que todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Isaías 64:6. Por tanto, el tema de la disciplina es un tema complejo porque tiene que ver con el mantenimiento de nuestra santidad, con nuestra obediencia según la justicia de Dios y no nuestra justicia, porque somos como trapos de inmundicia. Y todo esto tiene que ver entonces con el comportamiento moral del cristiano. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ellas. Por eso, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Hebreos 12, del 12 al 13. La disciplina nos transforma y nos da fortaleza para enfrentar los días malos. Por eso debemos doblar rodillas y orar
para no tener cojeras espirituales que ocurren cuando no damos lo mejor de nosotros a Dios, porque tenemos áreas que no hemos rendido a la obediencia de Cristo y preferimos vivir de acuerdo a nuestros criterios y nuestra justicia. Realicemos una introspección espiritual, porque si nos creemos perfectos y no tenemos conciencia de nuestros pecados, estamos alejados de Cristo y del Evangelio. Si no tenemos conciencia de nuestras ofensas a Dios por el desconocimiento o rechazo de las leyes del Señor y convertimos el pecado en un estilo de vida, somos desobedientes y nosotros somos responsables de nuestra muerte espiritual, porque nuestra conciencia está cauterizada, como expresaba Pablo. Pero tenemos una advertencia a los que rechazan a Dios. Busquen la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un solo plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Por tanto, la disciplina para la piedad, o sea, para tener devoción y amor hacia Dios, es fruto de nuestra salvación. Si no estamos practicando la disciplina, estamos practicando la idolatría. Que la palabra de Dios sea el espejo donde nos miremos todos los días y no el prisma para criticar a los demás. Jesús vino a llamarnos a ti y a mí, que somos pecadores, para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él, para colocar nuestra mirada en Él, en Jesucristo, autor y consumador de nuestra fe. El crecimiento espiritual, avanzando hacia la madurez espiritual. En el estudio de Hebreos y fascinada por sus enseñanzas, me encuentro que el autor hace un llamado al crecimiento espiritual a aquellos cristianos que venían del judaísmo y que por momentos estaban cuestionando sus decisiones, por lo que los exhorta a que no permanezcan estancados en las enseñanzas elementales de la fe y que crezcan espiritualmente. Me puse a estudiar la palabra y a profundizar en estos aspectos tan importantes para nuestro desarrollo espiritual, utilizando también otros libros y versículos paralelos de la Biblia. Por eso dedicaremos varios podcasts, varias cápsulas a este tema tan interesante, compartiendo como siempre con ustedes cómo me confrontó la palabra de Dios. Otra manera de abordar el tema entonces es ver la necesidad de desarrollar el discernimiento. Por eso se aceptan teologías equivocadas cuando no hay sabiduría para entender la palabra y hay un entendimiento superficial de la palabra de Dios cuando hay ignorancia. No hay sabiduría para elegir lo que se escucha, a quienes escuchamos y qué leemos, y esto puede provocarnos débiles discursos bíblicos con verdades a medias que nos hacen daño. Muchos teólogos plantean que este panorama es uno de los problemas más serios en la iglesia cristiana actual, relacionado con la falta de discernimiento. La falta de conocimiento conduce a la falta de sabiduría para tomar decisiones de acuerdo a la verdad que es Cristo, porque recordemos que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. La ausencia de discriminación espiritual es uno de los factores que retrasa nuestro desarrollo espiritual y puede conducirnos a abandonar la doctrina sana, a abandonar la verdad que es Cristo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Santiago 1:5. La palabra de Dios nos enseña que hay dos cosas disponibles: la verdad de Dios y la mentira del enemigo. Vivimos en un mundo donde la verdad y la mentira viven en conflicto constante, y este aspecto lo vemos en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre ligado a la desobediencia del hombre. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer:
con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos este sentido a vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de sus frutos y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Génesis 3, del 2 al 6. Satanás emitió dudas sobre la palabra de Dios y su amor. Satanás no solo siembra la duda en la mente de los creyentes, sino que además contradice la palabra de Dios. Satanás contradijo la palabra de Dios y ellos cedieron ante la tentación. Importa diferenciar la verdad de la mentira, y la Escritura está llena de advertencias para nosotros en este sentido. Satanás es el padre de la mentira. Se nos advierte en la palabra sobre ideas que se levantan contra el Espíritu de Dios, sobre doctrinas falsas y engañadoras, conocimiento y filosofía falsa, personas que adulteran la palabra de Dios. Se nos advierte de los lobos vestidos de oveja, de los falsos profetas. Debemos tener la capacidad de discernir entre lo falso y lo verdadero, incluyendo las verdades a medias, que son mentiras, para estar centrados en la verdad de Dios. Dios ama la verdad y tenemos al Espíritu Santo que nos revela la verdad. Reflexionemos entonces en estos versículos de la carta de Hebreos que hoy cobran vigencia para nosotros. Y se nos hace advertencia contra la apostasía en Hebreos 5 del 11 al 14. Dice la palabra de Dios, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que algunos vuelvan a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Y más adelante, en Hebreos 6, del 2 al 3, dice la palabra de Dios, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No volvamos a poner los fundamentos, tales como el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Así procederemos si Dios lo permite. Hebreos 6, del 2 al 3. En estos versículos se habla de aspectos importantes y queremos ir desglosando esta porción de la palabra de Dios. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. Aquí estamos viendo la falta de solicitud de atención a la hora de escuchar en los judíos creyentes, lo que da lugar a un retraso en el crecimiento espiritual. Aunque este señalamiento tiene vigencia en estos tiempos, donde a veces los oídos son sordos y tenemos falta de atención que provoca la insuficiente comunión con el Espíritu Santo para escuchar la palabra de Dios. Y también esta incomunicación se hace extensiva con aquellos que nos rodean, limitando los niveles de ayuda porque a veces ni siquiera escuchamos los mensajes de los otros y los evitamos. Entonces, ¿cómo ayudar a las otras personas? ¿Cómo amarse los unos a los otros si ni siquiera nos escuchamos? Porque estamos encerrados en nuestros propios problemas. Entreguémosles nuestros problemas al Señor y Él se ocupará de nosotros. El segundo aspecto que queremos tratar es que las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros, cuyos sentidos espirituales son capaces de discriminar lo falso de lo verdadero y entre una conducta apropiada y una desviada. Las 6 doctrinas mencionadas en estos versículos, que son el arrepentimiento de las obras que conducen a la muerte, la fe en Dios, la instrucción sobre bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, constituyen principios fundamentales de la vida espiritual que constituyen las bases,
Por eso dice el versículo que no son colocadas de nuevo, sino para construir sobre ellos y tener niveles de revelaciones más complejos, y ese sería el alimento sólido, con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu. Imagínate que no estudiemos ni nos hablen nunca de salvación, ni de arrepentimiento, ni del perdón de los pecados, o lo hagan de una manera imprecisa, superficial, que conduzca al error teológico, y que después construyamos sobre estos errores. Entonces ya estamos adulterando el alimento espiritual. Ya la leche está adulterada, como dijo Pedro. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera de Pedro 2:2. Las revelaciones que tendremos están vinculadas al ejercicio de nuestra facultad de percepción espiritual. O sea, activar los ojos de la fe, creer para poder ver, tener oídos espirituales. Esto nos proporcionará la comprensión espiritual de todas las cosas, de nuestras decisiones y diseños de Dios, porque tendremos una percepción de la presencia de Dios en nosotros, que nos capacita, que nos da dirección y discernimiento, porque con nuestros sentidos y percepciones naturales no captaremos, no discerniremos. Por eso nuestras interpretaciones en estos casos serían básicas, elementales, y no comprendemos en profundidad las verdades bíblicas. No comprenderemos los misterios del reino de los cielos, porque no estamos llenos del conocimiento de su voluntad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos 1:21. El alimento sólido con bases y fundamentos de doctrina sana nos permite comprender más profundamente las verdades bíblicas, la sabiduría oculta, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para quienes le aman, reveladas por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 2:9. Por tales razones no importa cuánto conocemos, debemos aprender más hasta tener una comprensión más completa con discernimiento y perspicacia, según Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Utilizaremos también para profundizar los versículos paralelos en la carta a los Corintios, que escribió Pablo revelando los problemas típicos de la cultura griega: idolatría, espíritu de polémica, filosofías divisivas, rechazo a la doctrina de la resurrección e inmoralidades sexuales. Pablo dice a los corintios: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro yo sigo a Apolos, ¿no es porque están actuando con criterios humanos? Primera de Corintios 3, del 1 al 2. Es evidente en estos versículos la filosofía divisiva. Se evidencia una verdadera confrontación con la carnalidad de los corintios debido al conocimiento superficial de la palabra de Dios. Las luchas de poderes entre líderes y servidores demuestran celos y contiendas que reflejan poco crecimiento espiritual. Debemos dedicar tiempo al estudio de la palabra y separarnos de los impedimentos de la falta de amor que engendra rivalidad y contienda. Pablo aclara que no es el que planta ni el que riega, estos son servidores. El crecimiento lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificios de Dios. Primera de Corintios 3, del 7 al 9. Pablo coloca dentro de una perspectiva correcta a los líderes religiosos, de los cuales los corintios se vanagloriaban, y rechaza la supuesta superioridad de algunos de ellos
y destaca que ninguno tiene motivo de jactancia porque Dios es el que da el crecimiento. O sea que una conclusión importante es que solo Dios es el que nos hace crecer. La Biblia pues puede ser considerada como el completamiento perfecto o el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza y más plenamente revelada en Cristo y revelada completamente en la palabra escrita. O sea, hay tres formas de revelación divina, repito. La Biblia puede ser considerada como el complemento perfecto de la divina revelación de Dios, parcialmente revelada en la naturaleza, más plenamente revelada en Cristo y revelada completamente en la palabra escrita. O sea, son tres formas de revelación divina. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Esto quiere decir que además, por parte de nosotros que estudiamos la Escritura, tenemos que tener una proximidad, una íntima comunión con el Espíritu de Dios para que nos revele su verdad, porque la revelación alumbra los ojos del entendimiento, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Efesios 1:8. O sea que el discernimiento, la capacidad de pensar bíblicamente acerca de todas las áreas de nuestra vida es indispensable para una vida inclaudicable. Y compete a nosotros los cristianos aprovechar el discernimiento que Dios ha establecido en su preciosa verdad. Sin ella los cristianos estaremos en riesgo de ser sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Efesios 4:14. Así que la madurez espiritual emerge cuando lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañarnos emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios 4, del 13 al 15. Quiere decir que los progresos de la madurez se expresan en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la estabilidad de ese crecimiento en que ya no somos niños fluctuantes ni andamos en doctrina de hombres. No hay retrocesos, porque la leche espiritual no fue adulterada y sobre ella se construyen las revelaciones más complejas, o sea, el alimento sólido. Y llegaremos a una madurez íntegra cuando sigamos la verdad en amor, o sea, la apelación a ayudar al avance de otros, y crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Este crecimiento se expresa en mostrar frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, porque no hay ley que condene estas cosas, según Gálatas 5, del 22 al 23. Estos tres indicadores expresados en la palabra dan lugar al crecimiento del cuerpo de Cristo en expansión cuantitativa y a la edificación, que es el fortalecimiento interno del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo es quien revela e ilumina nuestro corazón para percibir el propósito de Dios. Es el poder que Cristo nos da para fortalecer nuestro espíritu. Es el espíritu de unidad que busca enseñar una sana doctrina para construir sobre fundamentos sólidos y vivir siendo fieles a la verdad para caminar hacia la madurez, recibiendo, reteniendo y multiplicando la gracia de Dios. Que los progresos de la madurez se expresan en la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, la estabilidad de ese crecimiento en que ya no somos niños fluctuantes ni andamos en doctrina de hombres. No hay retrocesos porque la leche espiritual no fue adulterada
y sobre ella se construyeron las revelaciones más complejas, o sea, alimento sólido. Y llegaremos a una madurez íntegra cuando sigamos la verdad en amor, o sea, la apelación a ayudar al avance de otros y crecer en todo en aquel que es la cabeza, o sea, en Cristo. Este crecimiento se expresa en mostrar el fruto del Espíritu Santo. Hoy, para seguir profundizando en el tema del crecimiento, comparto con gusto con ustedes el resultado de mi estudio de la palabra de Dios, pues la intención es esta: mostrar cómo la palabra me confronta mi manera de pensar y de vivir para transformarme espiritualmente, y doy gloria a Dios por ello. Analizaremos algunas ideas de Pedro en su segunda epístola. Pedro, en esta carta que escribe acercándose al final de su vida, exhorta a los creyentes a mantenerse firmes, creciendo en el conocimiento del Señor y cultivando la madurez cristiana. Expresa que el conocimiento se logra experimentando a Dios y a Cristo como resultado de una transformación moral, y brinda algunas claves importantes para el crecimiento espiritual que me fueron de gran utilidad. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el final de la eternidad. Amén. La exhortación que nos hace Pedro es que crezcamos en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Lo importante es qué hacemos con el conocimiento, cómo utilizamos el conocimiento, y la respuesta es que este conocimiento debe configurarnos de acuerdo a la imagen de Cristo, lo que implica vivir sin desviarnos de la ruta hacia la semejanza con Cristo. En otras palabras, es reconocer una vida eficaz y productiva como resultado de la santificación, de la transformación que comienza con la fe y da frutos en amor. Solo en Cristo vemos la gloria de Dios y solo en Él somos transformados por esa gloria, porque Cristo es la verdadera imagen de Dios. Esta transformación fue realizada a través del maravilloso acto de la gracia de Dios, por medio del cual Cristo, quien no conoció pecado, murió por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Crecer en la gracia se equipara en darle al Señor la gloria, honrarlo y glorificarlo. Si llegamos a la comprensión de este punto acerca de glorificarlo y honrarlo, estamos listos para crecer espiritualmente, porque ya no estamos centrados en nuestro yo, en nuestros conocimientos, en nuestras necesidades mundanas, en nuestro estatus social. Obedecemos a Dios y cumplimos su voluntad, porque sus deseos fueron puestos en nuestro corazón y mente. Lo aceptamos como propios y comenzamos a caminar con Él, porque tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Glorificar a Dios es el aspecto más importante de la revelación de Dios. Es la razón por la cual existimos. Argumentemos esta idea bíblicamente. El universo ha sido creado para darle a Dios la gloria. Los salmos nos los indican. Así, el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y David lo dijo en el Salmo 16: al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no será movido. Por tanto se alegró mi corazón y se gozó mi lengua. Ese es el intercambio que se produce cuando glorificamos a Dios. Entonces Él nos da gozo. Esta es nuestra razón de existencia y nuestra fortaleza. Así que si queremos vivir en el gozo, debemos aumentar la comunión con Dios mediante el Espíritu Santo, leer la palabra, escuchar la voz del Señor a través de esa lectura, meditar hasta que nos arda el corazón. Transformaremos de esta manera nuestra mente, renovaremos mente y corazón. Debemos pedir también sabiduría a Dios y rendir nuestra vida a Cristo. Y no solo llevar nuestra cruz,
sino caminar con Él y llevar su yugo. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 1:17. Definitivamente la razón de ser nuestra es glorificar a Dios. Conforme glorificamos a Dios, empezamos a crecer. Pero también en 2 de Corintios hay más claves para el crecimiento espiritual. Esta carta es una guía valiosa para examinar nuestros propios motivos de servir al Señor. Puede refinar nuestros motivos hasta que reflejemos una entrega desinteresada que Cristo ejemplificó mejor que nadie y que también encontramos en la vida del apóstol Pablo. Por tanto, nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo del Señor. 2 de Corintios 3:18. Cuando el velo es quitado, comprendemos la gran verdad. Nos enfocamos en la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es quien nos capacita para nuestro crecimiento con su poder conforme miramos la gloria de Dios. Para crecer, entonces debemos enfocarnos en la gloria de Dios, mirando como en un espejo, como dice el versículo, se refiere tanto a reflejar como a mirarnos por dentro en una introspección espiritual. Mientras contemplamos la gloria del Señor, somos transformados continuamente en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Entonces nosotros, con la gloria creciente, reflejamos lo que contemplamos. Debemos saber que la condenación básica del hombre ha sido porque no le ha dado la gloria a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1, del 21 al 25. El hombre se aísla de su vida espiritual porque se rehúsa a glorificar a Dios. Y a lo largo de la historia, Dios ha querido revertir la caída para que los hombres se vuelvan a Él y le den la gloria. Jesús es la gloria de Dios en un cuerpo. En este momento que vivimos, la gloria es desplegada sobre la iglesia y es importante, por tanto, mantener una sana doctrina y trabajar por la edificación del cuerpo de Cristo y sobre todo por la unidad del cuerpo de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo más importante es que la gloria de Dios brille a través de nosotros. Dios nos ha llamado a manifestar su gloria en la faz de Jesucristo. Y Cristo en nosotros es la esperanza de esa gloria. Y esta es la clave del crecimiento espiritual. Renunciemos a nuestro orgullo y vanidad para no tener una mente reprobada en condenación, para no tener una mente entenebrecida y cauterizada, para ser transformados de gloria en gloria y para darle la honra y gloria a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo nos guíe, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad para contemplar la descubierta gloria del Señor y para ser transformados más y más a semejanza
de lo que contemplamos. Gloria a Dios, ahora y para siempre. Hemos estado hablando del crecimiento espiritual y esta es la tercera parte. Es importante recordar que las enseñanzas más avanzadas están destinadas para los creyentes maduros, cuyos sentidos espirituales, por estar entrenados, son capaces de discriminar lo falso de lo verdadero y discernir entre una conducta apropiada y una desviada. Por tales razones, no importa cuánto conocimiento tenemos, debemos aprender más hasta tener una comprensión más completa con discernimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1, 10. Seguimos estudiando la palabra de Dios para conocer cómo desarrollar el discernimiento y entrenar los sentidos espirituales. Le hemos llamado a este capítulo Recibiendo, Reteniendo y Multiplicando. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu Santo, no menosprecies las profecías, examínalo todo, retened lo bueno, apartaos de toda especie de mal. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 22. Reflexionemos sobre estos versículos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo. Esto tiene que ver con nuestra actitud hacia Dios. Implica que tenemos una comunión íntima con el Espíritu Santo y experimentamos el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza. Damos gloria a Dios siempre porque hemos renunciado a nuestra egolatría. Estamos operando con la fortaleza que nos brinda Cristo, autor y consumador de nuestra fe, con la fuerza que nos da el Espíritu Santo, con la guianza que nos da el Espíritu Santo. Estamos listos para seguir creciendo. No apaguéis al Espíritu, dice el versículo 19. La llama nos purifica. Dios es fuego consumidor. La llama nos ilumina. Tenemos que estar muy atentos porque la llama la podemos apagar y hay varias causas que pueden provocarlo. Por nuestra debilidad humana, nuestras mentes están caídas, nuestra manera de pensar ególatras, pensamientos a nuestro propio favor, nuestra propia justicia, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Estamos debilitados además por la carne humana no redimida, la cual tiene una propensión hacia la pecaminosidad. Entonces tenemos que pelear también contra la debilidad humana. Tenemos además la influencia abrumadora del mundo impío que nos rodea, con múltiples distractores. Entre el mundo, la carne y el diablo, el proceso de discernimiento espiritual puede ser debilitado. Continuamos leyendo el versículo 20. Y no menosprecies las profecías que Dios ha dado, la revelación. Esto es la palabra revelada. Y examínelo todo. Pablo entonces nos está llamando a algo básico cuando él dice, examínenlo todo. Filtremos todo mediante la palabra de Dios, que es la verdad. Someter todo a prueba es un deber y obligación del cristiano. Analizar todo lo que pasa por nuestra mente, nuestras acciones y usar la palabra de Dios como filtro. Si no apagamos el espíritu y sometemos todo a prueba, nos aferraremos siempre a lo bueno con inteligencia espiritual y evitaremos el mal para tomar decisiones sabias y ser cristianos con discernimiento y entendido de los tiempos de Dios. Tenemos el deber de reflexionar todo lo que pasa en nuestra vida por ese filtro que es la palabra de Dios. El mensaje que recibimos debe filtrarse por la misma Biblia para ver si tiene sustento bíblico o no lo tiene. Y eso asegurará que nuestro conocimiento venga de Dios y no de palabras de hombre. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos
se rodearán de maestros que le digan las novelerías. En otras versiones dice las fábulas que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Segunda de Timoteo 4, del 3 al 4. El Evangelio de Cristo confronta con amor para el logro de nuestra transformación y crecimiento espiritual. Salir de las tinieblas y vivir en la luz. Un Evangelio que solo endulce el oído, que sea complaciente, siempre complaciente, no es el Evangelio de Cristo. Estando enseñando Jesús en Capernaum, en la sinagoga, ocurre lo siguiente. Juan 6. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura esta palabra, ¿quién la puede oír? Desde entonces, dice después en el versículo 66, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, a sus discípulos: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Después de haber oído todo el discurso que Jesús le había dirigido a los judíos, la mayor parte de su discurso había estado dirigido a estos judíos que solo lo buscaban porque esperaban obtener un favor divino de él. Los discípulos de Jesús dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Y a qué se referían los discípulos de Jesús con esta declaración? Que era una palabra difícil de aceptar. Su mensaje era claro, sus palabras afirmaban que en él se encontraba la vida eterna y que tenían que recibirlo para heredar las promesas de Dios. Debemos estudiar la palabra de Dios y dejarnos confrontar, como hizo Jesús con sus discípulos, meditar, orar, para entrenar nuestros sentidos y que no sean extraviados. Pero temo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Segunda de Corintios 11:3. Nuestro crecimiento espiritual está vinculado a ese ejercitar los sentidos espirituales para que no sean extraviados y discernir el bien del mal. Y todo aquel que participa de la ley es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, del 13 al 14. La percepción espiritual en los cristianos no está ligada directamente a los estímulos del medio, sino que es la capacidad que tiene un hijo de Dios para captar los mensajes del Señor, usar los sentidos o analizadores que Dios nos dio para captar todas esas señales, trascendiendo lo natural para reflejar un mundo espiritual que no está ligado a las circunstancias actuales, sino a la proyección que nos brinda la fe como convicción para conocer los secretos del reino de Dios. Entre esos sentidos espirituales, la Biblia nos destaca oír con oídos espirituales. El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. Juan 8:47. Percibir con ojos espirituales. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean, no perciban, y por mucho que oigan, no entiendan. Marcos 4, del 11 al 12. También oler la fragancia de su conocimiento. Sin embargo, gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Segunda de Corintios 2:14. Es por eso que el apóstol Pablo enseña que cuando los actos son generosos, son como un olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Y dice que para Dios somos el aroma de Cristo entre los que se salvan. Segunda de Corintios 2:15. Pero también es importante el olfato espiritual para detectar las cosas inmundas. El discernimiento como don del Espíritu Santo y la percepción espiritual nos permiten desarrollar la inteligencia espiritual, que nos brinda el significado y la comprensión de las cosas sobrenaturales
para distinguir las cosas almáticas de las espirituales. Tenemos que evaluar todo lo que nos ocurre desde la perspectiva de Dios en nuestro espíritu, alineado al Espíritu Santo, con la mente de Cristo, para separar, diferenciar, discernir lo bueno de lo malo, con inteligencia espiritual, para sacar de nuestra mente los patrones babilónicos y deseos incompatibles con el reino de Dios que nos impulsan a construir nuestra propia torre. Debemos tomar decisiones inteligentes desde el punto de vista espiritual. De esta manera podemos edificarnos de acuerdo a los patrones divinos. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del 9 al 11. Y yo quiero aprovechar para hacer un breve testimonio de cómo ha operado esto en mi vida. Y voy a citar solamente 2 ocasiones. El primer libro que escribí, y algunos conocen este testimonio, pero hay otros que me escuchan y no lo conocen. El primer libro que escribí y publiqué fue todo un proceso de enfrentar dificultades y oposiciones, pero con la fuerza que da el Espíritu Santo salió. Apenas publicado, sin saber bien el fin del mismo, tuve la revelación de llevarlo a la cárcel. Sí, a la cárcel. Bueno, si fuera a las Naciones o algún sitio bonito, pero no, era la cárcel. Un lugar donde supuestamente hay personas peligrosas. Sentí miedo, preocupación. ¿Será? ¿No será? Cuando me decidí a hacerlo, hubo oposición, problemas de legalidad para conseguir permisos que no se podían tramitar, pero nada me detuvo. Yo sentía y yo percibía en mi espíritu que debía hacerlo, y cuando este proyecto viene de Dios, como fue el caso, junto al diseño ya trae el respaldo divino, nadie lo puede detener. Fuimos 3 veces a la cárcel y fue de gran bendición llevar Biblias que se necesitaban, y el primer libro que escribí lo presenté en la cárcel. Gloria a Dios. El segundo ejemplo, acababa de escribir y publicar el segundo libro. Tuve la revelación que tenía que divulgarlo personalmente, pero empezaba la pandemia, iglesias cerradas, todos en casa sin salir. ¿Qué hacer? 2 cosas que nunca había hecho ni como profesionista: usar las redes para socializar el libro, abrir un canal de YouTube y después abrir podcast en diferentes plataformas. El propósito de Dios era divulgar la palabra de Dios, demostrar cómo la palabra de Dios, cuando la leemos, nos confronta, y en especial cómo confrontaba mi vida. Y esa es la base de mis mensajes. Mensajes donde yo estoy reconociendo constantemente mis debilidades en arrepentimiento. Ese tiempo de intimidad con Dios nada lo sustituye. Es tiempo de sembrar en el reino, de meditación, de oración. Entonces, no es tiempo con Dios para armar un discurso, un mensaje, no. Sino es tiempo con Dios para crecer y transformarme. Y en ese momento poder ser testimonio de la transformación de una mente científica a una mente alineada cada vez más en Cristo. Y entonces sale el mensaje, sin fábulas, sin historias creadas, sino con la experiencia vivida en esa comunión, como testimonio de su gracia y de su gloria. No se puede impartir lo que no se te ha sido revelado. Resultados: 15 países oyendo la palabra, sin hacer divulgación. Aprendí que junto con el diseño del plan, el Señor determina a dónde va a ir la palabra, quiénes deben escucharla. Y cuando un proyecto viene de Dios, el apoyo y la provisión aparece. Debemos discernirlo. Gloria a Dios. Por eso te invito que si tienes alguna idea en tu mente puesta por Dios y no te atreves a hacerla, pues adelante. El Espíritu Santo te guía. Como vasijas de barro, tenemos que aprender a recibir, a retener lo bueno, a atesorar, pero también a repartir lo que recibimos, multiplicar e impartir las bendiciones. Solo las personas que nos hemos quebrantado podemos impartir y ser usados para que el tesoro se manifieste. Porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. Pero tenemos ese tesoro en vasijas de barro, para que se vea
qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Segunda de Corintios 4, del 6 al 7.